el Señor de los Sueños puede hacer que tus sueños se cumplan. Tendremos una oportunidad de salvar a nuestra familia. En un mundo donde los sueños esconden verdades que nadie quiere enfrentar, dos hermanos, Stevie y Elliot, se lanzan a una travesía imposible para impedir que su familia se desmorone, cruzando la frontera entre la realidad y lo inimaginable hasta llegar al reino del mítico Sandman. Allí, en un paisaje donde la fantasía respira junto a la pesadilla, deberán desafiar criaturas imposibles, enfrentar laberintos que cambian con cada latido y sobre todo mirar de frente los miedos que cargan en silencio, porque solo quien se atreve a enfrentar su propia oscuridad puede reescribir su destino, y estos dos están a punto de descubrir que, para salvar a su familia, primero deberán sobrevivir a lo que habita dentro de ellos. Pero antes, este video llega gracias al Club Élite en minutos. Si quieres formar parte de esta gran familia, haz clic en unirse. Continuemos. Todo inicia con una familia que, a simple vista, parece tan común como cualquier otra. Una madre, un padre y nuestra joven protagonista, Stevie. Para ella, su vida estaba envuelta en una cálida ilusión de felicidad cotidiana, o al menos así la recordaba. Sin embargo, aquella armonía que tanto atesoraba comenzó a resquebrajarse desde la llegada de su hermano menor, Elliot. Él, con su caos encantador y sus travesuras interminables, terminó robándose la atención, el tiempo y el cariño que antes fluían únicamente hacia ella. Pero muy pronto descubrimos que esta imagen luminosa no es más que un espejismo. Ese hogar perfecto que vemos es en realidad un sueño. Para Stevie, los sueños no son solo descanso, son su refugio secreto, un segundo mundo donde puede moldear la realidad a su antojo, donde las reglas se vuelven flexibles y donde todavía existe la esperanza de arreglar lo que se ha roto afuera. Gracias a su imaginación vibrante, intenta convertir ese universo onírico en un lugar divertido, controlable y seguro. Sin embargo, su refugio comienza a fallarle. En los últimos días, cada intento por crear un sueño reparador termina transformándose en una pesadilla. La diversión se esfuma, la calma se quiebra y el caos avanza sin freno. Y es precisamente dentro de estas imágenes inquietantes donde Stevie empieza a encontrar símbolos demasiado familiares, sombras que discuten, voces que chocan, un ambiente que se agrieta, exactamente como ocurre en su casa. Con su mente aguda e intuitiva, empieza a preguntarse si el destino no estará usando sus sueños para advertirle algo que todavía no quiere aceptar. Finalmente, el sueño colapsa. Stevie despierta sobresaltada y regresa a una realidad que ya no sabe si es mejor o peor que sus pesadillas. El primer golpe llega a medianoche, cuando aún puede escuchar a sus padres discutiendo al otro lado del pasillo. La voz de su madre irrumpe en la quietud de la casa con una frase que la hiere más de lo que admite. Hay cosas que deben cambiar. Stevie permanece inmóvil, escuchando cada palabra, y la sola idea de un cambio que pueda fracturar su mundo familiar la llena de miedo, confusión y una profunda sensación de que nada volverá a ser igual. Con la certeza absoluta de que la crisis familiar es inminente, Stevie decide que no puede quedarse de brazos cruzados. Se levanta muy temprano, llena de energía, motivación y un sentido de urgencia casi heroico. Mientras avanza hacia su misión, se encuentra con el caos habitual que Elliot deja tras de sí. Él, sin la menor preocupación, explica que el desastre es parte de una estrategia avanzada para que su viejo amigo Ramón Jamones pueda rastrearlo sin fallar. Aún así, Stevie mantiene la determinación intacta. Con admirable ingenio se propone recrear la comida favorita de sus padres, aquel plato que en el pasado simbolizó unidad, cariño y tiempos mejores. Sin embargo, Elliot no puede evitar interrumpir una y otra vez, poniendo en riesgo todo el plan. Para lograr unos minutos de paz, Stevie recurre a su método infalible: obligar a su hermano a realizar su magia de desaparición, haciéndolo esfumarse temporalmente de la cocina. Finalmente, cuando la comida está lista, Stevie ejecuta su pequeño plan maestro. Consigue que su padre crea que fue su madre quien preparó el desayuno y al mismo tiempo convence a su madre de que fue su padre quien tuvo el detalle. Por un instante breve pero mágico, casi logra que ambos vuelvan a mirar atrás, a recordar aquellos días en los que todo parecía encajar y el amor fluía sin esfuerzo. Pero la ilusión se quiebra de inmediato. Su madre anuncia una noticia que golpea directamente el frágil equilibrio que Stevie intenta rescatar. Se marchará lejos para una importante entrevista de trabajo. La revelación la sacude, y más aún al notar que su padre, como suele hacer, se toma la situación con una ligereza que frustra profundamente a la niña. Antes de partir, su madre le asigna una tarea simple pero simbólica: hacerse cargo y conseguir un buen libro para Elliot. Obediente pero inquieta, Stevie se dirige con Elliot a la librería. Mientras ella se distrae brevemente conversando con el chico encargado del lugar, Elliot hace lo que mejor sabe hacer: meterse precisamente donde no debería. En ese rincón prohibido descubre un misterioso libro titulado Sandman, presentado como el mismísimo creador de los sueños. Y justo cuando Stevie se da cuenta de lo que está ocurriendo, el encargado los descubre y ambos hermanos se ven obligados a huir, escapando entre estantes y pasillos, sin imaginar que ese libro cambiaría su destino para siempre. Al llegar a casa, Stevie
Stevie se da cuenta de que en la prisa de la huida se han llevado consigo el misterioso libro. Cuando lo abre, descubre algo que la deja sin aliento. El texto afirma que Sandman tiene el poder de cumplir cualquier deseo. Aquella simple frase enciende una chispa peligrosa en el interior de Stevie. Intrigada, le pregunta a Elliot qué pediría él si tuviera la oportunidad. Su hermano, fiel a su estilo, menciona unos puños de dinamita. Cuando él devuelve la pregunta, Stevie mira una foto familiar, reflexiona unos segundos y para no revelar sus verdaderas preocupaciones, comenta que quizá pediría una habitación solo para ella. La medianoche, sin embargo, trae un despertar distinto, ruidoso y caótico. La cama de Elliot parece haberse descontrolado por completo. Stevie intenta rescatarlo, pero la situación escapa a sus manos. La cama se eleva hacia el cielo como si tuviera vida propia. Elliot, lejos de asustarse, comienza a disfrutar la experiencia, entregándose a aquella aventura absurda como solo él podría hacerlo. Durante este vuelo onírico, ambos hermanos alcanzan a ver, entre luces y sombras, al mismísimo Sandman, quien les pide que lo busquen cuanto antes. Pero la calma dura apenas unos segundos. Una energía oscura, inestable y vibrante comienza a desgarrar el sueño desde adentro. Todo se distorsiona, se fragmenta y, en un parpadeo, los dos despiertan. Solo entonces se dan cuenta de lo extraordinario. Han compartido exactamente el mismo sueño. Stevie intenta racionalizarlo, convencida de que debe tratarse de una coincidencia. Elliot, en cambio, lo atribuye sin dudar a la magia. La misma magia que él asegura dominar, por lo que Stevie le lanza, entre ironías, el apodo de Houdini. Poco después, Stevie descubre una verdad que la hiere más profundamente que cualquier pesadilla. Al escuchar a sus padres hablar, comprende que su madre no solo se marchará por un tiempo, sino que su padre ha dejado claro que preferiría quedarse. La familia, ese pilar que ella intenta proteger incluso en sus sueños, empieza a desmoronarse ante sus ojos. Abrumada y desesperada por detener lo inevitable, Stevie recurre al único objeto que parece ofrecerle una salida, el libro de Sandman. Lo toma con ambas manos, cierra los ojos y con el corazón en la garganta, formula el único deseo que realmente importa, que su familia vuelva a ser como antes y que todo sea perfecto nuevamente. Inmediatamente, el deseo la transporta a un mundo completamente nuevo, poblado de criaturas tan extrañas como fascinantes. En este paisaje surrealista, Stevie se encuentra con comida parlante que la saluda efusivamente, recordándole aquel lugar al que, de niña, solía llamar Desayunolandia. Su misión es clara: avanzar por este universo onírico y encontrar a Sandman. Sin embargo, pronto descubre que Elliot también ha sido arrastrado hasta allí, llegando montado en su inseparable cama traviesa. A pesar de su evidente fastidio, Stevie entiende que deberá continuar acompañada de su hermano. Durante su travesía para encontrar al creador de los sueños, los hermanos se topan con el mismísimo Ramón Jamones. Elliot, emocionado hasta el límite, celebra reencontrar con su viejo amigo, mientras Stevie permanece concentrada en su objetivo y exige saber cuál es el camino más directo hacia Sandman. Pero Ramón no está dispuesto a dar respuestas tan fácilmente. Les advierte que, si insisten en buscarlo, su dulce viaje se convertirá en una auténtica pesadilla. Stevie, movida por su deseo y su obstinación, no le cree o quizá no quiere creerle. Sin embargo, la advertencia no tarda en hacerse realidad. El entorno comienza a distorsionarse, los colores se apagan y en cuestión de segundos la situación se vuelve alarmante. Los hermanos quedan rodeados por una horda de comida zombie que avanza de manera amenazante. Ramón intenta ayudarlos con lo que él llama sus megapoderes, pero estos resultan ser solo ruidos estrepitosos e inofensivos, pues evidentemente no sirve de mucho en combate. La situación se descontrola por completo y la fuerza de la pesadilla los expulsa abruptamente del sueño. Ambos despiertan sobresaltados. Stevie, decidida y terca, quiere volver a dormir inmediatamente para retomar la búsqueda de Sandman. Elliot, en cambio, se niega rotundamente, algo que Stevie considera, para sus intereses, hasta conveniente. Sin embargo, el misterioso libro de Sandman revela una regla inquebrantable. Si dos personas invocan a Sandman al mismo tiempo, ambas deben ir juntas a buscar al Señor de los Sueños, o el deseo jamás podrá cumplirse. Elliot rechaza la idea sin dudarlo, y para colmo, sospecha que el verdadero deseo de su hermana no es arreglar la familia, sino encontrar la forma de sacarlo de su habitación. Esta acusación hiere a Stevie más de lo que admite, pues él ha descubierto la inseguridad que ella intenta esconder. La tensión entre ambos crece, y con ella, el peso del deseo que los ha unido, y ahora los obliga a seguir adelante juntos. Stevie intenta usar una herramienta secreta para obligar a su hermano a dormir, pero la mala suerte interviene, y amanece antes de que pueda lograrlo. Su padre se lleva a Elliot a desayunar, dejándola sola con la oportunidad perfecta para intentar aconsejarlo. Stevie, con un esfuerzo casi desesperado, trata de persuadirlo para que pase más tiempo con su madre, una forma sutil y a la vez valiente de intentar remendar la relación familiar. Sin embargo, él, con un gesto
molesto o cansado, solo reafirma que los problemas en casa ya son demasiado evidentes para ignorarlos. En un momento de descuido, Stevie logra tomar el celular de su padre y, al revisarlo, descubre la confirmación de su peor temor. Su madre ha conseguido el trabajo. Para ella, esto no es un simple cambio laboral, es la prueba definitiva de que la separación de sus padres es inminente. Armándose de valor, le comunica a Elliot que ya no pueden seguir esperando. Deben encontrar a Sandman cuanto antes si quieren salvar a su familia. Esta vez, Elliot, conmovido por el miedo que ambos comparten, finalmente acepta cooperar. Impulsados por la amenaza del quiebre familiar, los dos hermanos regresan al mundo de los sueños, convencidos de que ninguna pesadilla podrá detenerlos. Ramón aparece para guiarlos y les revela que pueden tener sueños lúcidos e incluso controlarlos, solo deben concentrarse. Sin embargo, la realidad dentro de los sueños es implacable. Una y otra vez vuelven a despertar, obligados a regresar al sueño mediante pura determinación. Las pesadillas no dan tregua, escarban en sus temores más profundos y los arrastran por escenarios aterradores donde cada sombra parece cobrar vida. En medio de este ciclo de terror y frustración, los hermanos realizan un hallazgo crucial que transforma su viaje por completo. Descubren que, si se toman de las manos, pueden acceder de inmediato a un sueño lúcido que les permite moldear y controlar su entorno. Con este nuevo poder, la dinámica cambia en un instante. Antes, las pesadillas los perseguían. Ahora, ellos las enfrentan con valentía y las ponen en su lugar. Gracias a esta conexión fortalecida, la búsqueda de Sandman avanza con más rapidez. Se acercan cada vez más a su destino, aunque el camino sigue plagado de desafíos. Usando sus sueños lúcidos como herramienta, logran abrirse paso por un sinfín de obstáculos hasta finalmente llegar a lo más alto, el palacio donde reside el creador de los sueños. Una vez dentro del palacio, al fin conocen a Sandman. Él se presenta de un modo tan extravagante como misterioso, fiel a su naturaleza. Los hermanos, sin perder tiempo, le explican su problema y el deseo desesperado que los llevó hasta allí. Sandman los invita a seguirlo mientras les muestra cómo funciona su vasto imperio, un reino donde él pasa sus días impartiendo sueños a cada rincón del mundo, moldeando historias, emociones y destinos con la misma facilidad con la que otros respiran. Stevie, aferrada aún a un poco de realismo, expresa su duda de que puro sueño sea suficiente para unir nuevamente a sus padres. Sandman, sin embargo, la tranquiliza con una calma casi hipnótica y revela que, afortunadamente, tiene la solución definitiva para su problema. Entonces les muestra un reloj mágico. Les explica que, al voltearlo y dejar que la arena caiga, el deseo que ambos buscan se convertirá en realidad. Los hermanos, llenos de esperanza y sin cuestionar demasiado, activan el mecanismo de inmediato, depositando toda su fe en aquel artefacto. Al regresar a casa, todo parece haber funcionado de manera milagrosa. Su madre vuelve, el ambiente familiar recupera su armonía y los chicos sienten que por fin lo han logrado. Incluso su madre confirma que rechazó el trabajo que la llevaría lejos. Todo parece perfecto, quizá demasiado perfecto. No pasa mucho tiempo antes de que ambos se den cuenta de que la perfección que los rodea es artificial, casi empalagosa. Aquella dulzura exagerada termina por revelar la verdad. No están en la realidad, sino en otro sueño. Desencantados, vuelven a buscar a Sandman. Él, sin rodeos, les explica la verdadera naturaleza de su solución. Cuando el reloj mágico deje caer el último grano de arena, ambos quedarán atrapados en un sueño eterno. Confiesa además que eso es lo más que puede hacer por ellos, pues unir a sus padres como antes es imposible. Sus propios sueños y planes dejaron de incluirse mutuamente hace ya mucho tiempo. Es en ese momento crucial cuando los hermanos se separan. Elliot, con una moral infantil pero profundamente correcta, comprende que quedarse en un sueño eterno, por más perfecto que sea, no es lo correcto. Stevie, en cambio, cegada por el deseo de recuperar la vida que perdió, decide que permanecer en ese sueño es su única opción, incluso si sabe que es una ilusión. Elliot despierta abruptamente en la realidad y descubre que su hermana está sumida en un sueño profundo del que no puede despertar. Entre sollozos desesperados, llama a su padre, quien la lleva de inmediato al hospital. Los doctores confirman que su cuerpo está bien, pero su mente sigue atrapada en aquel estado onírico. En un momento de vulnerabilidad absoluta, Elliot decide contarles la verdad a sus padres, relatando cada detalle de lo ocurrido. Mientras tanto, en su mundo perfecto, Stevie vive la vida que siempre quiso, una familia unida y una habitación solo para ella. Para sorpresa de Elliot, sus padres, al borde de la separación, no lo toman por loco. La extraña situación de Stevie y la gravedad del momento los obliga a aceptar que la fantasía del niño es la única explicación posible. La crisis los enfrenta a la realidad. Algo inexplicable está sucediendo y deben actuar rápido. Elliot sabe que no hay tiempo que perder. El reloj mágico sigue corriendo y cuando caiga el último grano de arena, la mente de Stevie quedará atrapada para siempre
siempre en aquella perfección artificial, una perfección que podría convertirse en su prisión eterna. Stevie intentaba regresar a casa al darse cuenta de que había tomado una decisión equivocada y que quizá no volvería a ver a su hermano. No obstante, el tiempo avanzaba sin piedad y ya no podía desprenderse del mundo de los sueños por más que lo intentara. Mientras tanto, en el mundo real, Elliot logró convencer a sus padres de lo sucedido y emprendió nuevamente el camino para buscar a su hermana. Esta vez, sin embargo, ya no había temor en él. El anhelo de que Stevie estuviera a salvo y regresara con la familia era infinitamente más fuerte. Su padre, incrédulo ante las palabras del menor, comentó que incluso creía que las mariposas eran un invento del gobierno para espiarlo. En cambio, su madre, firme y confiada, aseguró que lo creía y añadió que también confiaba en lo de las mariposas, diciendo esto mientras hojeaba el libro que los había conducido hasta ese caos. Con determinación renovada, Elliot atravesó solo todo el recorrido que antes había completado junto a su hermana, guiado únicamente por su fiel Kama, que avanzaba como si conociera el destino. Al llegar a la tormenta, luchó con todas sus fuerzas por resistir el impulso de despertar, pues su voluntad inquebrantable le impedía dejar a Stevie atrapada allí, y el tiempo se agotaba rápidamente. Cuando al fin llegó al cuarto de su hermana, ella lo abrazó con una mezcla de alivio y alegría, emocionada por verlo de nuevo. Stevie quiso saber cómo había logrado atravesar la bruma, y Elliot le relató con detalle todo lo que había ocurrido. Fue entonces cuando, en medio de su travesía, apareció Pesadumbre, la encargada de esparcir las pesadillas, quien se acercó al menor con una inesperada suavidad y le pidió que no tuviera miedo, pues deseaba ayudarlo. Le confesó que, durante todo ese tiempo, había intentado protegerlos del Señor del Sueño. Explicó que solía llevarse bien con Sandman, quizá no eran amigos, pero compartían cierta cercanía. Se apresuró también a aclarar que no odiaba a la gente feliz, pero debía cumplir con su labor. Sin embargo, Sandman había decidido que los que duermen no necesitaban pesadillas, porque resultaban demasiado aterradoras. Aquello, insistió, era un error, ya que las pesadillas fortalecen a las personas y les permiten enfrentar lo que verdaderamente se esconde tras la oscuridad, lo desconocido. Le aconsejó que, si quería dejar de temer, debía buscar algo que siempre hubiese estado presente para él, incluso en medio del caos, y que fuera capaz de brindarle paz. Debía aferrarse a ese sentimiento de calma profunda. Naturalmente, el primer pensamiento que invadió la mente de Elliot fue su hermana Stevie, así que decidió sujetarse a esa certeza y correr hacia ella con más convicción que nunca. Sus palabras conmovieron profundamente a Stevie, quien lo estrechó entre sus brazos una vez más, como si quisiera asegurarse de que nada volviera a separarlos. En ese instante, ambos comprendieron que, más allá del miedo, del sueño y de la tormenta, lo único verdaderamente real era el vínculo que los mantenía unidos. De repente, todo a su alrededor comenzó a disolverse. Enfurecido, Sandman les gritó que todo aquello eran tonterías y sostuvo que Pesadumbre no había estado intentando ayudarlos. Por el contrario, aseguró que su labor consistía en impedir que los sueños se cumplieran. Ante esa revelación, Stevie comprendió que ya era momento de marcharse. Con firmeza, tendió la mano a su hermano y le pidió que rompieran el reloj antes de que fuese demasiado tarde. Sin embargo, Sandman no estaba dispuesto a permitirlo, así que los persiguió y abrió un enorme agujero en la arena, haciendo que Elliot cayera al vacío. Stevie no pensó ni un segundo en rendirse. Se lanzó tras él sin dudarlo. La caída era tan larga que dio tiempo a que Ramón apareciera con la cama en el instante preciso para rescatarlos. Ambos hermanos se aferraron a ella y le suplicaron que los llevara al reloj de arena para destruirlo, pero el Señor de los Sueños no estaba dispuesto a dejarles el camino libre. Movió a su voluntad todos los rincones de su castillo y colocó obstáculos por doquier. Incluso llamó a sus fieles seguidores, unas diminutas criaturas llamadas arenitas, que se lanzaron sobre ellos en masa, haciendo que la cama no pudiera soportar el peso y se desplomara hacia el abismo con todos a bordo. Convencido de su victoria, Sandman declaró que ya era demasiado tarde y cerró la compuerta donde se encontraba el reloj. No obstante, antes de que la puerta se cerrara por completo, algo la detuvo. De entre las sombras apareció el padre de los menores, sosteniéndola con todas sus fuerzas. Sandman, sorprendido, le preguntó cómo había logrado llegar hasta allí. Con expresión seria, el hombre respondió que era un padre con 2 hijos, así que siempre tenía ganas de dormir. Con altivez, el Señor de los Sueños le recordó que aquel era su dominio y apretó aún más la puerta, obligando al hombre a esforzarse para mantenerla abierta. De pronto, la madre también irrumpió en escena, usando un jetpack, y golpeó con fuerza el rostro de la entidad mística. Acto seguido, se asomó al precipicio y gritó a sus hijos que iría a buscarlos. Al ver que sus padres se habían unido a la aventura,
ira, Stevie tuvo una idea y presionó el botón de turbo de la cama, haciendo que salieran disparados a toda velocidad, dejando atrás a las arenitas que los habían estado aplastando. A solo unos segundos de que la compuerta del reloj se cerrara por completo, lograron cruzar, embistiendo incluso al Señor de los Sueños y reduciéndolo a una pila de arena dispersa. Entonces, los hermanos notaron que estaba por caer el último grano de arena. Uniendo sus manos, desearon que se detuviera, y así ocurrió. Finalmente, con un par de puños de dinamita, destruyeron el reloj, que estalló en 1000 fragmentos brillantes que se dispersaron por todo el lugar. Tendido en el suelo yacía Sandman. Entre sollozos, confesó que lo único que había deseado siempre era que todos fueran felices. Acto seguido, una de las arenitas se acercó, lo tomó suavemente por la barba y se lo llevó lejos, desapareciendo con él en la distancia. La familia, al fin reunida, se fundió en un abrazo cálido y reconfortante. La madre, conmovida, les recordó que sabía que todo aquello lo habían hecho porque querían mantener a la familia unida, pero les aseguró que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, ellos siempre los amarían por encima de cualquier cosa. Los menores aprovecharon también para agradecer a Ramón por su invaluable ayuda. Él les deseó lo mejor y finalmente recordó el verdadero nombre de Stevie, tras haberla llamado Juana todo el tiempo solo para fastidiarla. Antes de que se despidieran, miró a Elliot con una sonrisa traviesa y le aseguró que volverían a encontrarse más adelante. En sus sueños, de vuelta en la realidad, la familia se encontraba en pleno proceso de mudanza. Los hermanos estaban más unidos que nunca y los padres, aunque aún tenían varias diferencias por resolver, hacían un esfuerzo sincero por llevarse mejor. Stevie mencionó que se mudarían a Duluth y su padre, con un gesto pensativo, comentó que sería un gran cambio, pero que debían intentarlo. Aquello hizo sonreír a la madre. Ambos, con cierta nostalgia, voltearon a mirar la casa en la que habían vivido tantos momentos felices. Se miraron entre sí y sonrieron. Sus hijos se unieron a ellos y compartieron un último abrazo familiar antes de subir a los autos y partir. Sin embargo, justo cuando estaban por alejarse, las puertas del camión de mudanza se abrieron de golpe y varias cajas cayeron a la calle, esparciendo sus pertenencias por todas partes. Los niños pidieron a su padre que detuviera el auto, y todos bajaron para recoger el desastre entre risas y resignación. A pesar del caos, ese pequeño incidente los hizo recordar que, incluso en medio de los cambios, seguían siendo una familia capaz de resolver cualquier cosa juntos. En las escenas postcréditos, Stevie le preguntó a su madre si podía conducir el automóvil, recordándole que había sido capaz de manejar una cama voladora. La madre, divertida, le respondió que aquello no tenía comparación. Después de que la familia se marchara, el dependiente de la tienda de antigüedades, que también trabajaba en la pizzería local, encontró tirado en el camino el libro de Sandman que había quedado olvidado. Lo recogió, lo observó con asombro durante unos segundos y, sin darle mayor importancia, lo arrojó a la basura antes de continuar su camino. Y así concluye esta película. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.